Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 122. El tema de hoy, cómo lidiar con los conflictos. Tratar los conflictos no es nada fácil, es una operación delicada en la que es crucial el enfoque y las palabras correctas para trabajarlos. Para usar una analogía de golf, es como la habilidad de saber qué palo usar. Aquellos que son expertos en situaciones conflictivas tienen una gran variedad de enfoques y palabras y saben cuándo y cómo usar los apropiados. El enfrentamiento no siempre es el camino correcto, no toda crítica tiene que ser confrontada, ni todas las declaraciones erróneas deben refutarse. Admiro mucho la habilidad de aquellos que saben cuándo hay que confrontar a alguien y se les da bien hacerlo de una manera amorosa. Ellos han aprendido a decir la verdad con amor, como lo dice Efesios 4:15. Cuando la confrontación es necesaria, ¿cómo deberías afrontarla? Vamos entonces a ver este tema a fondo a través de la palabra para que podamos aprender a enfrentar los conflictos y cuando es necesaria la confrontación. Vamos a Salmos capítulo 55, leamos desde el verso 1 al 11. Salmo 55 del 1 al 11. Una traición amarga, poema de David. Dios mío, escucha mi oración, no pases por alto mi ruego. Préstame atención, respóndeme, estoy muy intranquilo y perturbado por las amenazas del enemigo y la opresión del perverso. Ellos acechan sobre mí dificultades y me persiguen furiosamente. Me salta el corazón dentro del pecho, estoy terriblemente asustado. Me invadió un pánico terrible, el terror no me deja ni pensar. Si tuviera alas, volaría muy lejos y buscaría un lugar donde descansar. Me iría lejos, muy lejos de aquí. Me quedaría a vivir en el desierto. Escaparía rápidamente para protegerme de la borrasca y de la tempestad. Acaba con sus planes, Señor. Confunde su lenguaje, porque solo veo violencia y peleas en la ciudad. La maldad y las intrigas rondan por sus muros a toda hora. Hay demasiado crimen e injusticia en las calles. La gente miente y engaña en todos lados. Bueno, ¿cómo deberías afrontar la confrontación? Entonces, el primer punto que vemos en este texto, o la forma como la vemos claramente en este texto, es confronta el mal con oración. Hoy las fuerzas del mal operan en nuestras ciudades. Los ataques terroristas y las bombas suceden en ciudades de todo el mundo, desde Bagdad a Bruselas. David también enfrentó fuerzas violentas y destructivas del mal en la ciudad. Mientras David enfrenta a su enemigo cuando lo insultan en su enojo, señala: como quisiera tener alas de una paloma y volar hasta encontrar el reposo. Me iría muy lejos de aquí y me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. Ante la confrontación, la tentación es la huida, pero el mal debe ser enfrentado. No estás llamado a huir ni a sentarte abrumado. Más bien estás llamado a quedarte donde puedas para hacer lo que esté a tu alcance. Como escribe San Pablo, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien, dice Romanos 12:21. La respuesta de David a la violencia y la destrucción es pedirle a Dios que intervenga. Él ora diciendo: destrúyelos, Señor, confunde su lenguaje. La oración es una parte importante de nuestra respuesta a las fuerzas destructivas. La oración y la acción van de la mano. Necesitas de ambas. Incluso cuando no puedas ayudar físicamente, siempre puedes orar. Y Dios actúa en respuesta a tus oraciones. Entonces vamos a orar. Oremos. Escucha, oh Dios, mi oración y no pases por alto mi súplica. Ayúdame a no ser vencido por el mal, sino a vencer el mal con el bien. Te lo pido en el amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a leer Juan capítulo 3, versículos del 1 al 21. Dice así: Jesús y Nicodemo. Había un hombre llamado Nicodemo, era de los fariseos y líder importante de los judíos. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Jesús le respondió: Te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: Pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Jesús respondió: Te digo la verdad, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede ser posible? Jesús le contestó, ¿eres tú un maestro importante del pueblo de Israel y sin embargo no lo entiendes? Te digo la verdad, nosotros hablamos de lo que sabemos, contamos lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan lo que decimos. Les he hablado de cosas de la tierra y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo las cosas del cielo? El único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. La gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Todo el que odia la luz no se acerca a ella porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que muestre que sus hechos se hicieron por obra de Dios. Amén. Segundo punto. Tenemos que tener en cuenta entonces esto para poder tener una confrontación correcta. Y el segundo punto es corrige a las personas con amor. Corregir a los que están en una oposición de debilidad es relativamente fácil y hasta a veces cobarde. Enfrentarse a aquellos que ocupan cargos de poder sobre nosotros por su trabajo, su estatus o su riqueza requiere de un gran valor. Jesús fue el maestro de la confrontación y nunca huyó de ella. Por otra parte, nunca actuó por ningún otro motivo que el amor. Nicodemo era un hombre muy poderoso, un fariseo moral y recto, un dirigente de los judíos. Jesús no se dejó intimidar por su posición, sino que confronta cariñosamente a Nicodemo con su necesidad de nacer de nuevo. Es decir, de comenzar de nuevo, dejar atrás las heridas pasadas, así como los hábitos y los viejos caminos. La transformación es el núcleo del contenido del mensaje de Jesús. Nicodemo necesita nacer de nuevo del agua y del espíritu. La limpieza exterior debe ir acompañada de la inhabitación interior del Espíritu Santo. A Dios ahora no lo vemos físicamente, pero vemos las pruebas que hablan de Él, al igual que no podemos ver el viento, pero podemos ver su efecto sobre los árboles y las hojas, lo invisible moviendo lo visible. Del mismo modo, Jesús dice que no puedes ver el Espíritu Santo, pero puedes ver su impacto en la vida de la gente. La persona que toma forma está concebida adentro por algo que no puedes ver ni tocar, que es el Espíritu de Dios, y se convierte en un espíritu vivo, o sea, un espíritu humano, pero vivo. Jesús pone en cuestión las creencias de Nicodemo con amor, usando la imagen de la serpiente en el desierto. Esa serpiente a la que hace referencia en Números 21. Jesús predice que Él mismo será levantado en la cruz para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. La expresión que crea significa que confíe. Cada vez que empezamos una relación, nos arriesgamos. Todas las relaciones necesitan confianza y la confianza es la dinámica de una relación, es algo que crece y perdura. Jesús enseña sobre el amor de Dios. La palabra griega usada para amor en el versículo 16 es ágape, la cual solo en el Evangelio de Juan aparece 44 veces. Este versículo resume el Evangelio de Juan y de hecho todo el Nuevo Testamento. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el versículo 16. Hay un Dios y su amor es tan grande como para abrazar a toda la humanidad sin distinción ni excepción. No es un amor genérico o sentimental. El amor de Dios es de una intensidad inconmensurable y lo ha demostrado por su disposición al sacrificar a su único Hijo por ti y por mí. El mundo está en un estado caótico. La gente con frecuencia pregunta, ¿por qué Dios no hace algo? La respuesta es que Él sí hace algo. Él vino en la persona de Jesús para morir en la cruz y resucitar por ti.
Jesús conoce el sufrimiento, pues sufrió por nosotros y sufre con nosotros. Muchas personas han dejado de creer en la vida después de la muerte, pero como lo indica la versión en inglés, la Biblia amplificada, Jesús prometió que tendríamos vida eterna y en realidad viviríamos para siempre. Esta vida no es el final, hay esperanza más allá de la tumba, pues Jesús te ofrece la vida eterna. Hay una gran diferencia entre la confrontación y la condena. Jesús confrontó a las personas, pero no las condenó. Jesús no vino a condenarte, sino a salvarte de la condenación. Como Jesús, tú y yo necesitamos transmitir un mensaje de condenación, no de condenación, sino de la buena noticia de salvación. Voy a repetir eso. Como Jesús, tú y yo necesitamos transmitir un mensaje no de condenación, sino de la buena noticia de la salvación. Hay una gran diferencia entre la confrontación y la condena. Jesús confrontó a las personas, pero no las condenó. Jesús no vino a condenarte, sino a salvarte de la condenación. Como Jesús, tú y yo necesitamos transmitir un mensaje no de condenación, sino de la buena noticia de salvación. Salvar significa sacar a una persona del peligro, liberar, abrir las puertas de una prisión, sanar, completar. Luego Jesús habla de cómo la luz expone y enfrenta las tinieblas. Jesús parece estar sugiriendo que la razón por la que algunas personas lo rechazan es porque sus obras son malas. No queremos entrar en la luz porque no queremos renunciar a las cosas que sabemos que están mal. No queremos que la gente vea las áreas de sombra entre nosotros. Escondemos toda la oscuridad dentro de nosotros detrás de una aparente bondad. El pecado aborrece la luz. Cuando pecamos queremos evitar la luz de Jesús, pues no queremos que nuestras malas acciones sean expuestas. Pero Jesús vino a confrontar la oscuridad. Puede que tengamos miedo o vergüenza y puede ser algo extremadamente difícil para nosotros. También nosotros debemos afrontar las tinieblas de nuestras propias vidas y tratar de vivir en la luz de Cristo, quien te ama tal como eres. Martin Luther King señaló, la oscuridad no puede suprimir la oscuridad, solo puede hacerlo el amor. El odio multiplica el odio descoyunta la personalidad y el amor unifica de una forma sorprendente y eficaz. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por el ejemplo de mi amado Salvador Jesucristo. Ayúdame a vivir en la luz y a tener el valor de decir la verdad con amor. Si tengo la necesidad de confrontar a alguien, que sea por la motivación correcta que es el amor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora les invito a que abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 20 y también leemos el capítulo 22. Dice así. Josué 21, verso 20. Iniciamos. Las ciudades asignadas al resto de los grupos familiares coatitas de los levitas eran de la tribu de Efraín. Les dieron Siquén, ciudad de refugio para los acusados de matar a alguien en las montañas de Efraín, Geser. Gibsallín, Bet Jorón, cada una de sus campos de pastoreo. En total, 4 ciudades. De la tribu de Dan recibieron 4 ciudades, El Tequé, Gibetón, Ayalón y Gat Rimón, cada una con sus campos de pastoreo y en total 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés recibieron 2 ciudades con sus campos de pastoreo, Tanac y Gat Rimón. Así que el resto de los grupos familiares coatitas recibieron en total esas 10 ciudades con sus campos de pastoreo. A los gersonitas, uno de los grupos familiares de los levitas, les dieron las siguientes ciudades. De la media tribu de Manasés recibieron 2 ciudades con sus campos de pastoreo, Golán de Basán, ciudad de refugio para los acusados de matar a alguien, y Besterá. De la tribu de Isaacar recibieron Sison, Taberat, Jarmut y Enganín. En total 4 ciudades, cada una con sus campos de pastoreo. De la tribu de Aser recibieron Miseala, Abdón, Helcal y Rehob. En total 4 ciudades con sus campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí recibieron 3 ciudades con sus campos de pastoreo. Sedes en Galilea, ciudad de refugio para los acusados de matar a alguien, Hamot-Dor y Cartán. Así que los grupos familiares gersonitas recibieron 13 ciudades en total, junto con sus campos de pastoreo.
El otro grupo familiar de los levitas era de los meraritas, de la tribu de Zabulón. Recibieron 4 ciudades con sus campos de pastoreo: Jocneán, Cartá, Dimná y Nalal. De la tribu de Rubén recibieron 4 ciudades con sus campos de pastoreo: Beser, Yaasa, Cademot y Mefat. De la tribu de Gad recibieron 4 ciudades y sus campos de pastoreo: Ramot de Galaad, ciudad de refugio para los acusados de matar a alguien, Mahanayim, Esbón y Jazer. Así que el resto de los grupos familiares de los levitas, los meraritas, recibió en total 12 ciudades. Las ciudades de los levitas en el territorio de los israelitas eran en total 48 ciudades con sus campos de pastoreo. Cada una de esas ciudades tenía sus campos de pastoreo alrededor. El caso era el mismo con todas estas ciudades. De esta manera, el Señor les dio a los israelitas toda la tierra que les había prometido a sus antepasados que les daría, y tomaron posesión de ella y vivieron en ella. El Señor les dio descanso por todos lados conforme había prometido a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos había sido capaz de oponérseles. El Señor les permitió derrotar a todos sus enemigos. Ninguna de las buenas promesas que el Señor había hecho a Israel había fallado. Todo se convirtió en realidad. Gloria a Dios. Ahora vamos a Josué capítulo 22. El regreso de las 3 tribus. Luego Josué reunió a las tribus de Rubén, de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo: ustedes han obedecido todo lo que Moisés, el siervo del Señor, les ordenó, y ustedes me han obedecido en todo lo que les he ordenado yo. Hasta el día de hoy nunca han abandonado a sus hermanos, sino que han obedecido la orden del Señor su Dios. Ya sus hermanos tienen un lugar seguro porque se lo dio el Señor, su Dios, tal como Él se lo prometió. Ahora ustedes pueden dejarnos y volver a sus hogares, a su propia tierra que el Señor les dio a ustedes al otro lado del Jordán. Solo les digo que pongan empeño en cumplir el mandamiento y la ley que les dio Moisés, el siervo del Señor, que amen al Señor su Dios, cumplan siempre su voluntad, obedezcan sus mandamientos, se mantengan unidos a Él y les sirvan de todo corazón y con todo su ser. Luego Josué los bendijo, se despidió de ellos y ellos se marcharon a sus hogares. Moisés les había dado la tierra en Basán a la media tribu de Manasés, y la otra mitad Josué le había dado tierra junto a sus hermanos en el lado occidental del Jordán. A los primeros Josué los mandó a sus hogares y les dio una bendición. Les dijo: regresen a sus hogares con gran riqueza, con mucho ganado, con plata, oro, bronce y hierro y mucha ropa. Repartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. De tal manera que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés dejaron a los israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, para volver a la tierra de Galaad, su propia tierra, que habían ganado de acuerdo al mandato del Señor a través de Moisés. Cuando llegaron a Geliot, cerca del Jordán, en la tierra de Canaán, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés construyeron un altar cerca del Jordán, un gran altar. El resto de los israelitas oyeron que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés habían construido un altar en el límite de la tierra de Canaán, en Geliot, cerca del Jordán, en el lado de los israelitas. Cuando los israelitas se enteraron de eso, todos se reunieron en Silo para hacer guerra contra ellos. Luego los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a donde estaban los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad. Los enviaron con 10 líderes, uno por cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de familia entre las tribus de Israel. Ellos fueron a donde estaban los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y les dijeron: toda la asamblea del Señor dice: ¿qué es esto? Ustedes están cometiendo una traición contra el Dios de Israel. Al construir un altar están abandonando al Señor, pues eso es una rebelión contra el Señor. Es el pecado de peor. ¿No fue lo bastante grave para nosotros? Todavía hoy tenemos sufriendo y estamos sufriendo por el pecado que cometimos. Dios le envió una enfermedad a la comunidad del Señor y ahora ustedes se alejan del Señor. Si ustedes hoy se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la comunidad de Israel. Si necesitan un altar porque su propia tierra está impura, vengan a la tierra del Señor donde está la carpa sagrada del Señor y tomen una parte del territorio entre nosotros. Pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros, al construir para ustedes un altar distinto al altar del Señor nuestro Dios. ¿No se rebeló Acán, hijo de Sara, contra el mandato acerca de las cosas que debían ser destruidas y por eso toda la nación de Israel fue castigada? Acán no fue el único que murió por su pecado. Entonces los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés dijeron en respuesta a los líderes de la tribu de Israel:
El Señor es Dios de todos los dioses, y lo decimos otra vez, el Señor es Dios de todos los dioses. Él sabe por qué hicimos esto y queremos que Israel también lo sepa. Ustedes pueden juzgar lo que hemos hecho. Si nos hemos rebelado o hemos desobedecido al Señor, entonces mátennos. Que el Señor nos castigue si construimos un altar para abandonar al Señor. Que nos castigue si vamos a ofrecer aquí sacrificios que deben quemarse completamente, ofrendas de cereal u ofrendas para festejar. Para ser sinceros, hicimos esto por miedo, pensando, algún día sus descendientes pueden decirle a nuestros descendientes, ¿qué tienen que ver ustedes con el Señor Dios de Israel? El Señor ha hecho al Jordán una frontera entre nosotros y ustedes, los rubenitas y gaditas. Ustedes tienen parte en el Señor. De esa manera, sus descendientes pueden obligar a nuestros descendientes a que dejen de adorar al Señor. Así que nosotros dijimos, actuemos por nosotros mismos construyendo un altar, no para ofrecer sacrificios que deben quemarse completamente u otros sacrificios, sino para que sea un testigo entre nosotros y ustedes y entre nuestras generaciones después de nosotros. Será testigo de que nosotros adoraremos al Señor en su presencia con sacrificios que deben quemarse completamente, sacrificios por el pecado y ofrendas para festejar. Así, en el futuro, sus descendientes no le dirán a nuestros descendientes, ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Y nosotros dijimos, si alguna vez nos dicen esto a nosotros o a nuestros descendientes en el futuro, entonces nosotros diremos, mire la réplica del altar del Señor que nuestros antepasados hicieron, no para ofrendas ni sacrificios, sino como testigo entre nosotros y ustedes. Nosotros nunca nos rebelaríamos contra el Señor, ni nos alejaríamos hoy de seguir al Señor. Nunca construiríamos un altar para sacrificios que deben quemarse completamente, ofrendas de cereal u otros sacrificios. El altar que está enfrente de la carpa sagrada es el altar del Señor. Cuando el sacerdote Finés y los líderes de la asamblea, los cabezas de familia de las tribus que estaban con él, escucharon lo que dijeron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, quedaron bien conformes con la explicación. Luego Finés, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los rubenitas, a los gaditas y a los de Manasés, ahora nosotros sabemos que el Señor está entre nosotros y que ustedes no desobedecieron al Señor en este asunto. Ustedes le han evitado a los israelitas un castigo del Señor. Luego Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los líderes volvieron de la tierra de los rubenitas y los gaditas en la tierra de Galaad, a donde viven los israelitas en la tierra de Canaán, y les informaron lo acontecido. El informe fue del agrado de los israelitas. Los israelitas agradecieron a Dios y ya no hablaron de ir a la guerra contra ellos, ni de destruir la tierra donde estaban viviendo. Los rubenitas y los gaditas llamaron al altar testigo, porque decían, es un testigo entre nosotros de que el Señor es nuestro Dios. Bueno, tercer punto para saber cómo hacer una confrontación de manera correcta cuando sea necesario. Es confronta sabiamente a la oposición. Confronta sabiamente a la oposición. Muchos conflictos podrían evitarse si la gente hablara entre sí en lugar de simplemente hablar unos de otros. A consecuencia de un simple malentendido, el resto de Israel miró a las dos tribus y a la media tribu de Manasés, y pensó que habían hecho lo incorrecto y desobedecido a Dios. Sin embargo, en lugar de ir de inmediato a la guerra, ellos fueron lo suficientemente sabios como para confrontarlos y desafiarlos verbalmente. Apenas lo hicieron, quedó claro que sus temores eran infundados. Tenían razón al querer inmiscuirse en lugar de ignorar esto, porque lo que hace parte del cuerpo afecta a todo el cuerpo. No podían simplemente decir, ellos deciden lo que hacen. Cuando las dos tribus y media fueron confrontadas, dieron su explicación. Ellos dijeron, lo hicimos porque nos importaba. Querían asegurar de que sus hijos mantuvieran la fe. La explicación fue satisfactoria. Ahora estamos seguros de que el Señor está en medio de nosotros, pues ustedes no pretendían serle infieles. Esta fue una de las ocasiones en la que fue buena idea tener una reunión. Después de la reunión no hablaron más de ir en contra de ellos en plan de guerra. Ten cuidado de no sacar conclusiones hostiles precipitadas sobre otros cristianos u otras iglesias. No los ataques verbalmente a sus espaldas. Si es necesario, planea una reunión, confronta y escucha la explicación. Si todos hiciéramos esto, se evitarían muchas divisiones innecesarias y sensaciones de molestia. En este caso, aceptaron la explicación
en vez de mostrarse escépticos o cínicos y alabaron a Dios. Sé generoso admitiendo tus errores cuando te equivoques con la gente. Admitir que estás equivocado es de grandes. Vamos a orar. Amado Señor, te pido por favor que me des sabiduría para conocer cuándo es importante convocar, cuándo es importante confrontar y escuchar explicaciones. Ayúdanos a evitar divisiones innecesarias y desunión. Ayúdame a aprender las habilidades de la confrontación amorosa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, refiriendo Salmo 55 del 9 al 10. En la ciudad solo veo contiendas y violencia. Rondan por sus muros y dentro de ella hay intrigas y maldad. Todavía hay mucho de esto hoy en nuestro mundo. Eso es verdad. Por lo tanto, necesitamos aprender a lidiar con los conflictos y saber cuándo es necesario confrontar y cuándo no. Y cuando sea necesario confrontar, hacerlo de la manera correcta, como nos enseña la palabra de Dios. Espero que este devocional haya sido de mucha bendición y de aprendizaje para cada uno de nosotros. Recordemos que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.